Tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, las huellas digitales sentí que me pusieron algo aquí, pero no sé si serán... Muchos pensaron que la historia del cártel de Guadalajara había llegado a su fin. A mí no me cargaron con ninguna gente, señor, ni nada. Me hicieron que vendado que tenía que firmar alguna cosa, pero no supe qué firmé. Y la huella digital posiblemente sea la mía, pero no fue con mi consentimiento. No hay testigos que me hayan visto firmar. Además, no leí lo que era cuando estuve. Sí, eso ya quedó. Oye, vos. Además estaba torturado, no podía hacer otra cosa. Que se encontraba torturado. En cuanto a esos cargos que se le atribuyen, ¿cuál es la realidad? De esos cargos no reconozco ninguno, señor. Ajá. No fui detenido, así como se dice ahí. Eso que usted me leyó no me serviría y le digo nunca. A mí me detuvieron en la mañana del sábado. Es el sábado pasado. El sábado pasado. Se fue detenido el sábado pasado. Sin embargo, detrás de aquel imperio existieron otros hombres cuya influencia fue igual de importante para comprender una de las épocas más decisivas en la historia del narcotráfico en México. Entre ellos se encontraba Ernesto Fonseca Carrillo. Conocido por muchos como Don Neto, fue una figura respetada dentro de la organización y uno de los personajes más influyentes de su generación. Su nombre estaría ligado aquí en algunos de los acontecimientos más importantes de la década de los 80, convirtiéndose en protagonista de una historia que aún hoy sigue siendo objeto de debate. Pero antes de convertirse en uno de los hombres más conocidos de México, Ernesto Fonseca Carrillo fue simplemente un joven nacido en la Sierra Sinaloense, en una región donde las oportunidades eran escasas y donde el destino parecía estar escrito entre montañas, caminos de tierra y comunidades aisladas. Para entender quién fue Don Neto, primero debemos regresar al principio. Debemos volver a Badiraguato. Don Ernesto, ¿por qué traía tantos policías a su servicio, señor? Don Ernesto, ¿usted es amigo de policías? ¿Cuántos dependen de usted, señor? Fue fácil corromper a la policía. ¿Cuántos policías, señor? Que tenían comprados al procurador y al gobernador, señor, de Jalisco. Señor Fonseca, aparte de amor y paz, ¿qué más nos puede decir? Oiga, don Ernesto, ¿por qué no habla sobre los sobornos? Ya lo amolaron usted, ahora usted también hable. ¿Cuánto me va a llevar? Tenía usted comprada la Procuraduría General de la República, don Ernesto. Ernesto Fonseca Carrillo nació el 1 de agosto de 1930 en Badiraguato, Sinaloa, una región montañosa que décadas más tarde sería conocida por haber visto nacer a varios de los personajes más influyentes de la historia del narcotráfico en México. Pero en aquellos años, Badiraguato era muy diferente. Las carreteras eran escasas, las comunidades permanecían aisladas durante gran parte del año y las oportunidades económicas eran limitadas. La mayoría de las familias dependían de la agricultura, la ganadería y del trabajo en el campo para sobrevivir. La vida en la sierra era dura. Los caminos de terracería, la falta de servicios básicos y el abandono gubernamental obligaban a muchas familias a buscar cualquier medio posible para salir adelante. Fue en ese entorno donde Ernesto Fonseca Carrillo pasó sus primeros años.
Poco se sabe con certeza sobre su infancia. A diferencia de otros personajes de su generación, gran parte de sus primeros años permanecen envueltos en el misterio. Sin embargo, diversos reportes coinciden en que creció observando las dificultades de la vida serrana y el surgimiento de actividades que poco a poco comenzaban a generar ingresos en algunas comunidades de la región. Con el paso de los años, Ernesto comenzó a construir relaciones y contactos que le permitirían abrirse camino en un entorno donde la confianza y la reputación eran fundamentales. Aquellos primeros años en Badiraguato no solo moldearon su carácter, también le permitieron conocer una realidad que terminaría influyendo en el rumbo de toda su vida. Sin saberlo, el joven que recorría los caminos de la sierra estaba comenzando el trayecto que décadas después lo convertiría en uno de los hombres más conocidos y respetados dentro de una organización que marcaría la historia de México. Con el paso de los años, Ernesto Fonseca Carrillo comenzó a ganar reconocimiento entre las personas que lo rodeaban. En una época donde la palabra tenía un enorme valor y las relaciones personales podían abrir o cerrar puertas, Don Neto fue construyendo una reputación que poco a poco comenzó a extenderse más allá de Badiraguato. La región vivía cambios importantes. Durante las décadas de 1950 y 1960, diversas zonas del llamado Triángulo Dorado comenzaron a llamar la atención por el cultivo de amapola y marihuana. La falta de oportunidades económicas, combinada con la geografía montañosa de la región, favoreció el crecimiento de actividades que generaban ingresos mucho mayores que los obtenidos en el campo tradicional. Mientras muchos hombres participaban en estas actividades de forma aislada, Ernesto Fonseca Carrillo entendió algo que pocos habían comprendido en aquel momento: la importancia de las relaciones, los acuerdos y la confianza. Con el tiempo, Don Neto comenzó a establecer contactos con personas de distintas regiones del país. Su nombre empezó a ser conocido entre quienes participaban en el negocio, no por la violencia ni por los excesos, sino por su capacidad para negociar y mantener acuerdos. Aquellos que llegaron a tratarlo durante esos años lo describieron como un hombre tranquilo, reservado y con una movilidad especial para generar respeto entre quienes lo rodeaban. Esa reputación sería fundamental, porque mientras el negocio continuaba creciendo, una nueva generación de personajes comenzaban a abrirse camino en el noroeste de México. Hombres que con el paso de los años llegarían a convertirse en figuras centrales de una historia que estaba a punto de cambiar para siempre. Y entre esos nombres aparecían dos que pronto cruzarían su camino: Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. A finales de la década de 1960 y principios de los años 70, el panorama en el noroeste de México comenzaba a transformarse. Lo que antes eran pequeños grupos dispersos estaba evolucionando hacia estructuras más organizadas, impulsadas por el crecimiento de la demanda y la necesidad de coordinar rutas cada vez más extensas. Fue en ese contexto donde los caminos de Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero terminaron cruzándose. Cada uno aportaba algo diferente. Don Neto era visto como un hombre experimentado, respetado y con una amplia red de contactos. Félix Gallardo poseía una notable capacidad para construir alianzas y coordinar operaciones. Por su parte, Rafael Caro Quintero representaba así a una generación más joven, ambiciosa y dispuesta a expandir rápidamente sus actividades. La combinación de estos perfiles resultó decisiva. Con el paso del tiempo,
los tres comenzaron a colaborar cada vez más estrechamente. Lo que inicialmente eran acuerdos y relaciones de confianza terminó convirtiéndose en una asociación que cambiaría la historia del narcotráfico en México. Por primera vez, distintos grupos y operadores comenzaron a actuar bajo una coordinación más amplia, compartiendo información, recursos y rutas. Aquella alianza no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de relaciones construidas en la sierra, de acuerdos entre distintos actores y de una visión que buscaba organizar un negocio que hasta entonces funcionaba de manera mucho más dispersa. Sin embargo, lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquella sociedad terminaría convirtiéndose en una de las organizaciones más influyentes de su época, y que una ciudad en particular sería elegida para convertirse en el centro de todas las operaciones. Esa ciudad era Guadalajara. A mediados de los años 70, algo estaba cambiando en México. Mientras gran parte del país continuaba con su vida cotidiana, lejos de los titulares y de la atención pública, comenzaba a surgir una organización que transformaría para siempre la historia del narcotráfico. Y el centro de aquella transformación sería Guadalajara. La ciudad jalisciense vivía una época de crecimiento. Sus conexiones carreteras, su ubicación estratégica y su importancia económica la convertían en un punto ideal para coordinar operaciones que ya no podían ser manejadas desde pequeñas comunidades rurales. Lo que había comenzado décadas atrás en las montañas de Sinaloa estaba evolucionando. Las viejas redes regionales comenzaban a convertirse en algo mucho más grande. Y mientras Miguel Ángel Félix Gallardo construía alianzas y ampliaba su influencia, Ernesto Fonseca Carrillo se consolidaba como una de las figuras más respetadas dentro del grupo. Don Neto no era un hombre de discursos. Tampoco buscaba protagonismo. No era conocido por hacer apariciones públicas ni por llamar la atención de las autoridades. Su poder funcionaba de otra manera. Se había ganado el respeto de generaciones enteras gracias a su experiencia, su capacidad para negociar y la confianza que inspiraba entre quienes lo rodeaban. Muchos de los hombres que llegaban a Guadalajara conocían su nombre mucho antes de conocer su rostro. En un entorno donde la lealtad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, la palabra de Don Neto tenía peso. Y ese peso ayudó a mantener unidos a grupos que anteriormente operaban de manera independiente. Por aquellos años, la organización comenzaba a expandir su influencia hacia distintas regiones del país. Las rutas crecían, los contactos aumentaban, los recursos se multiplicaban. Y con cada nuevo acuerdo, la estructura adquiría una dimensión que pocas personas alcanzaban a comprender. Desde el exterior, Guadalajara parecía una ciudad más, pero detrás de puertas cerradas, en reuniones discretas y conversaciones lejos de los reflectores, se estaban tomando decisiones que tendrían repercusiones durante décadas. Don Neto formaba parte de ese círculo. Un círculo compuesto por hombres que estaban redefiniendo las reglas del juego. Sin embargo, cuanto mayor era el crecimiento, mayor era también el riesgo. Las autoridades mexicanas comenzaban a prestar más atención. Y en Estados Unidos, distintas agencias empezaban a seguir de cerca lo que ocurría al otro lado de la frontera. Por primera vez, la organización enfrentaba una vigilancia cada vez más intensa. Pero ninguno de ellos imaginaba que el golpe más importante estaba a punto de llegar. Un descubrimiento realizado en el norte de México terminaría atrayendo la atención internacional y desencadenaría una serie de acontecimientos
que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. Aquel lugar sería conocido como Rancho Búfalo. A principios de la década de 1980, la organización atravesaba el momento de mayor poder de toda su historia. Las rutas funcionaban, los acuerdos se mantenían y las operaciones continuaban expandiéndose. Durante años, parecía que nada podía detener el crecimiento de aquel grupo que había logrado consolidarse entre las organizaciones más influyentes de México. Pero al mismo tiempo, algo estaba cambiando. Al otro lado de la frontera, las autoridades estadounidenses observaban con creciente preocupación el aumento de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Diversas agencias comenzaron a destinar más recursos, más personal y más esfuerzos para entender quiénes estaban detrás de aquella estructura que parecía operar con una coordinación nunca antes vista. Entre esos agentes se encontraba un hombre llamado Enrique Camarena Salazar. Conocido por muchos como Kiki Camarena, trabajaba para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocida como la DEA. Su labor consistía en recopilar información, seguir pistas y colaborar con las autoridades mexicanas para identificar a las personas que participaban en aquellas actividades. Con el paso del tiempo, el nombre de Camarena comenzó a generar preocupación entre distintos integrantes de la organización. Las investigaciones avanzaban, la presión aumentaba y cada nuevo operativo generaba inquietud entre quienes veían cómo las autoridades comenzaban a acercarse cada vez más. La situación se volvió todavía más delicada después de varios golpes que afectaron importantes operaciones. Dentro de la organización, comenzó a crecer la sensación de que alguien estaba proporcionando información. Y en medio de aquella tensión, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre el agente de la DEA. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de México. El 7 de febrero de 1985, Enrique Camarena fue secuestrado en Guadalajara. Durante semanas, su desaparición ocupó titulares dentro y fuera del país. La presión diplomática aumentó rápidamente. Estados Unidos exigía respuestas. Las autoridades mexicanas iniciaron operativos y la atención internacional se concentró sobre Guadalajara como nunca antes había ocurrido. Las investigaciones posteriores señalarían a integrantes del Cártel de Guadalajara como responsables del secuestro y asesinato del agente. Con el paso de los años, surgieron distintas versiones sobre quién ordenó la operación, quién participó directamente y qué ocurrió exactamente durante aquellas horas. Sin embargo, una cosa era evidente: nada volvería a ser igual. El caso Camarena se convirtió en el detonante de una persecución sin precedentes. Por primera vez, las autoridades mexicanas y estadounidenses concentraban todos sus esfuerzos sobre los principales líderes de la organización. Y entre los nombres que aparecían en el centro de las investigaciones se encontraba Ernesto Fonseca Carrillo, el hombre que durante años había permanecido lejos de los reflectores. Estaba a punto de convertirse en uno de los objetivos más buscados del país. El secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena provocó una reacción inmediata. Lo que durante años había permanecido relativamente oculto comenzó a quedar expuesto ante los ojos del mundo. Las autoridades estadounidenses exigían resultados. La presión diplomática aumentaba día tras día y por primera vez, los principales líderes del Cártel de Guadalajara enfrentaban una persecución coordinada a una escala nunca antes vista. La cacería había comenzado.
Durante meses, investigadores mexicanos y estadounidenses trabajaron para identificar a los responsables y localizar a los hombres que aparecían constantemente en los reportes de inteligencia. Los nombres de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo se encontraban entre los principales objetivos. La caída de la organización parecía inevitable. Para entonces, Don Neto tenía más de 50 años y era considerado una de las figuras de mayor experiencia dentro del grupo. Sin embargo, la presión internacional se había vuelto demasiado grande. Las autoridades ya no estaban dispuestas a permitir que los acontecimientos quedaran sin respuesta. Finalmente, el 7 de abril de 1985, apenas 2 meses después del secuestro de Camarena, Ernesto Fonseca Carrillo fue localizado y detenido por elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas. Su captura se produjo en Puerto Vallarta, Jalisco. La noticia recorrió rápidamente México y Estados Unidos. Para muchos, aquella detención representaba uno de los golpes más importantes contra la organización. Por primera vez, uno de los hombres más poderosos y respetados del grupo se encontraba bajo custodia. Las imágenes de su arresto aparecieron en periódicos y noticieros. La caída de Don Neto se convirtió en símbolo de una nueva etapa. Pero la historia estaba lejos de terminar. Tras su captura, comenzaron largos procesos judiciales que se extenderían durante años. Las autoridades lo acusaron de diversos delitos relacionados con el caso Camarena y con actividades atribuidas al cártel de Guadalajara. Mientras tanto, las investigaciones continuaban avanzando. La captura de Don Neto sería seguida por otros operativos que terminarían alcanzando a varios integrantes de la organización. Poco a poco, el grupo que había dominado gran parte de una época comenzaba a fragmentarse. Lo que durante años parecía una estructura sólida empezaba a derrumbarse pieza por pieza. Y para Ernesto Fonseca, Carrillo comenzaba una nueva realidad. Una realidad marcada por tribunales, condenas y décadas de encierro. El hombre que durante años había participado en decisiones que influían sobre extensas regiones del país estaba a punto de enfrentar el resto de su vida tras los muros de una prisión. Tras su captura en abril de 1985, Ernesto Fonseca Carrillo fue puesto a disposición de las autoridades y comenzó un largo proceso judicial que se extendería durante décadas. Las investigaciones relacionadas con el caso Camarena lo colocaron en el centro de uno de los expedientes más importantes de la historia reciente de México. Con el paso de los años, Don Neto fue condenado por diversos delitos relacionados con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Su vida cambió por completo. El hombre que durante años había participado en algunas de las decisiones más importantes dentro del cártel de Guadalajara pasaría las siguientes décadas tras los muros de distintas prisiones mexicanas. Mientras tanto, afuera, el mundo continuaba avanzando. La organización que ayudó a construir desapareció. Nuevos grupos ocuparon su lugar. Nuevos líderes aparecieron. Y la violencia relacionada con el narcotráfico entró en una etapa completamente diferente. Durante años, Don Neto permaneció recluido en diversos centros penitenciarios federales, convirtiéndose en uno de los presos más conocidos de México. Para entonces, muchos de los hombres que habían compartido aquella época ya estaban muertos, desaparecidos o continuaban enfrentando procesos judiciales. Sin embargo, el tiempo no se detiene para nadie. A medida que avanzaban las décadas, la salud de Ernesto Fonseca Carrillo comenzó a deteriorarse. Su edad
Ya superaba los 80 años. Diversos problemas médicos comenzaron a formar parte de su vida cotidiana. Finalmente, en 2016, después de más de 30 años en prisión, un tribunal le concedió el beneficio de continuar el resto de su condena bajo arresto domiciliario. La decisión generó debate. Mientras algunos consideraban que su edad justificaba la medida, otros sostenían que el hombre conocido como Don Neto debía permanecer en prisión. Lo cierto es que, después de pasar gran parte de su vida encarcelado, comenzó una nueva etapa lejos de los penales federales. Los años continuaron pasando y en 2022 concluyó formalmente la sentencia que aún estaba cumpliendo. Para entonces, Ernesto Fonseca Carrillo ya era uno de los últimos sobrevivientes de la generación que dio origen al Cártel de Guadalajara. Hoy, con más de 90 años de edad, permanece alejado de la vida pública. Poco se sabe sobre su rutina diaria. Rara vez aparecen imágenes recientes suyas, y las autoridades mantienen reservas sobre muchos aspectos de su situación actual. Lo que sí se sabe es que su nombre permanece ligado a uno de los capítulos más importantes en la historia del narcotráfico en México, porque para comprender aquella época, resulta imposible ignorar a los hombres que estuvieron en el centro de los acontecimientos: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo. Dos nombres que marcaron una generación, dos historias que ayudaron a construir una de las organizaciones más influyentes de su tiempo. Pero la historia de la vieja guardia aún guarda un capítulo más, porque mientras Don Neto y Félix Gallardo consolidaban su poder, otro hombre comenzaba a escribir su propio destino. Un joven de Badiraguato que con el paso de los años se convertiría en una de las figuras más conocidas de México. Su nombre era Rafael Caro Quintero, y su historia apenas está por comenzar. Don Ernesto, ¿por qué traía tantos policías a su servicio, señor? Don Ernesto. Don Ernesto, ¿usted es amigo de policías? ¿Cuántos dependen de usted, señor? Fue fácil corromper a la policía. ¿Cuántos policías, señor? Que tenían comprados al procurador y al gobernador, señor, de Jalisco. Señor Fonseca, aparte de Amor y Paz, ¿qué más nos puede decir? Oiga, don Ernesto, ¿por qué no habla sobre los sobornos? Ya lo amolaron usted, ahora usted también hable. ¿Cuánto se va a llevar? Tenía usted comprada la Procuraduría General de la República, don Ernesto. Don Ernesto, ¿usted por qué? ¿Le fumigaron sus plantíos porque usted no sobornó? Don Ernesto, ¿no le robaron sus joyas cuando lo detuvieron? Hable, diga. ¿Está amenazado de muerte antes de que sea tarde? Tiene la conciencia tranquila, don Neto. Tiene la conciencia tranquila, don Ernesto. Don Ernesto, se le hacen muchas imputaciones. Oiga, don Ernesto. Luego lo regresan. Oye,